doloroso crónico, pero que no interfería sus actividades de la vida diaria. Un buen día esta persona inicia un dolor de espalda. Vamos a poner uno de los ejemplos más típicos. Podría ser de hombro o podría ser de otro sitio. Pero inicia ese dolor. Bueno, le molesta un poco, pero va tirando. Va compatibilizando su vida con eso. Pero ese dolor cada vez va a más. Estamos entrando en esta fase que aquí pone, que es la hiperalgesia, la primera fase. Lo que antes dolía más o menos y era tolerable, ahora ya empieza a no serlo. Es el mismo dolor que recordamos, pero es distinto en su intensidad y en su frecuencia. Poco después, cada fase de estas viene a durar un año y pico. Al cabo de un tiempo aparece la hiperpatía. La hiperpatía es que si yo cojo cualquiera de ustedes y les presiono fuertemente el brazo o el muslo a una persona sana, pero dejo la presión, a esa persona inmediatamente el dolor le cede. A la persona con fibromialgia eso no es así. Una presión, por ejemplo, en el muslo puede hacer que ese dolor se mantenga durante mucho más tiempo. Antes comentaba la compañera, y es cierto que es ahí donde nos encontramos el incremento de la sustancia P, que es de la palabra pain, de dolor en inglés. Esa sustancia es una vieja conocida en la fibromialgia. Sabemos que se incrementa en el líquido cefalorraquídeo en las personas con fibromialgia entre 3 y 8 veces los valores habituales de las personas sanas, y es responsable de esta hiperpatía. El dolor expandido pasa un tiempo después. No tenemos solo dolor en el muslo cuando nos presionan, sino que se extiende. Y se extiende de una forma que no es anatómica, no sigue los dermatomas típicos y las distribuciones normales, sino que realmente pues puede ser que, y esto se ve mucho en el cuadro siguiente, que es la alodinia, que cuando hacemos daño en un sitio, frotamos en un sitio, ponemos calor, el paciente note dolor en uno que no tiene nada que ver. La alodinia es un concepto ya explicado también por la compañera que me ha precedido, es dolor. Fíjense que hasta ahora todo lo que iba explicando necesitaba un estímulo, es decir, la hiperalgesia, la persona tenía un estímulo, que era su dolor de espalda. La hiperpatía, le hacíamos daño y ese daño se mantenía mucho más tiempo. El dolor expandido, hacíamos un estímulo y eso se traducía a otros lugares del cuerpo, pero ahora ya no. La alodinia es un dolor frente a un estímulo que a nadie le produciría dolor. Por tanto, pues que la pareja, volvamos ahí, nos haga una caricia, o un roce, o el peso de la manta, cosas de esas, pues empiezan a producir dolor cuando eso en una persona sana no lo produciría nunca. Es un avance más. De hecho, cuando nosotros exploramos la fibromialgia, lo que estamos buscando con los puntos sensibles son los puntos alodínicos, unos puntos que en la persona sana no producen dolor y en cambio en la persona con fibromialgia sí, y de una forma muy constante. Al cabo de un tiempo, ese estímulo mínimo no doloroso que necesitábamos en la alodinia ya ni siquiera hace falta. Se produce un fenómeno que se conoce como kindling o incendio cerebral. Hay una sensibilización posterior y esa persona puede estar en su casa tranquilamente viendo el Aquí hay tomate y de golpe y porrazo pues empieza a sentir dolor en cualquier parte de su cuerpo. Es un fenómeno espontáneo que tiene mucho que ver con estos que vienen después, la sensibilización central y la sensibilización cruzada, y que yo creo que les va a hacer muy poca gracia, porque muchas de ustedes lo sufren, pero que al menos vamos a intentar dar una explicación científica del por qué ocurren algunos síntomas que para muchas personas son incomprendidos. Vamos, por favor, a pasar a la siguiente, es la 13. Bien, aquí les he preparado unas imágenes que explican un poco estas mismas fases, tanto la hiperalgesia como la neuroplasticidad, que es un mecanismo de adaptación de las neuronas. El sistema nervioso no es estático, es muy dinámico, las neuronas se comunican cada vez más entre ellas, interactúan y se modulan y se modifican en función de los estímulos. Tenemos la alodinia, el dolor expandido. Pasamos la siguiente, por favor, que es la número 14. Seguiremos con la espontaneidad y podemos pasar incluso a la 15, por favor. Disculpe la velocidad. Muchas gracias. Un fenómeno muy importante en la fibromialgia es la sumación temporal, el fenómeno conocido como wind-up. Es un fenómeno que actualmente se puede medir con mucha fiabilidad, con técnicas esencialmente experimentales, donde sabemos que los pequeños estímulos dolorosos
que se pueden ir produciendo a nivel de unas determinadas fibras que transmiten el dolor, la suma de estos pequeños estímulos en el paciente con fibromialgia produce un incremento muy superior a lo que sería el propio estímulo en sí. Es decir, esos pequeños estímulos van golpeando de tal manera que cada vez la respuesta se incrementa. Eso se puede ver con unos tiempos de latencia, y si por favor pasamos a la diapositiva número 16, este es el equipo que se utiliza experimentalmente, no tiene utilidad clínica, no vengan ustedes a Barcelona a hacérselo, porque esto no sirve para nada en la clínica ni en la práctica diaria, nos sirve para el estudio de los pacientes y para poder intentar mejorar el conocimiento sobre la enfermedad. Esto es un equipo que es un Thermote y lleva unos terminales que dan calor, frío, que hacen vibraciones tanto en los pies como en los brazos, y a través de esto podemos medir la respuesta de las neuronas y ver si es patológica o no lo es. La siguiente, por favor. Esta hace mucha gracia. La alodinia, señoras y señores, es polimodal. Es decir, todos tenemos muy claro que, por ejemplo, cuando alguien pues nos hace daño o nos aprieta, como estábamos diciendo, en un brazo, pues bueno, nos duele. Bien, y eso es comprensible. Pero es que los terminales que conducen el dolor no están solo en la piel, sino que están también en los órganos internos del cuerpo. Y eso es algo que muchas veces olvidamos. Por ejemplo, con perdón, cuando alguien tiene flato, pues duele muchísimo, y no es más que la distensión del tubo digestivo, en concreto del colon, debido a los gases que se producen pues durante la digestión. No pasa nada más que eso. Pero en cambio el dolor es muy importante y puede parecer incluso pues como si tuviéramos una apendicitis. Bien, pues esos mismos terminales que en el caso ese están conduciendo el dolor, también están hiperactivados en el paciente con fibromialgia. No solo los terminales no solo los terminales de la piel están afectados, sino también lo están los que están en el colon, los que están en la vejiga, los que están en la vagina, etcétera, 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 etcétera. Por tanto, muchas veces hay cuadros de dolor abdominal o de, por ejemplo, dolor muy importante cuando se plantea por otra cosa una colonoscopia. Es que yo no soporto que me pongan el aire. Y entonces el compañero que está haciendo la prueba dice: señora, que esto lo aguanta todo el mundo. Bueno, pues no lo aguanto, porque realmente para mí esa distensión es muy dolorosa y eso realmente responde a una realidad muy objetivada. La siguiente, por favor. Estamos ya en la 18, solo quedan 400. Miren, este es un gráfico que lo traigo porque realmente explica muy bien lo que ocurre. Se publicó en el Neurology, que es una de las revistas más importantes de neurología, hace ya muchos años, en el año 1990.